Bienvenidos a OOTO TV, la investigación fuera de la oficina, desde el pasado hacia el futuro de la salud. Soy Nightingale. Y yo soy Pasteur. Esta vez estamos discutiendo fármacos y hierbas antiparasitarias reutilizadas, beneficios para la salud general como antivirales y anticancerígenos. Hoy nos sumergimos en un área de investigación que es verdaderamente sorprendente. Sí, la verdad que sí. El potencial que puede estar oculto, digamos, en medicamentos antiparasitarios que conocemos hace tiempo, y también en hierbas tradicionales. Exacto. Vamos a explorar cómo estos agentes, podrían tener como un segundo acto, ¿no? Ajá. Ofreciendo beneficios más allá de su uso original, contra parásitos, quizás como antivirales o incluso, se habla hasta de aliados contra el cáncer. Justo. Y para eso, vamos a analizar información bien diversa, ¿cierto? Cierto. Tenemos estudios científicos, in vitro, o sea, en laboratorio, y también in vivo, ya en organismos vivos. Entiendo. Vamos a revisar también revisiones sistemáticas que agrupan varios estudios, datos de ensayos clínicos preliminares en humanos, Ok. y también, claro, vamos a recurrir a ese conocimiento enorme de la medicina tradicional, culturas como la Ayurveda en India, la medicina tradicional china, Ujú. y la sabiduría ancestral de lugares como la Amazonía peruana, que fíjate, algunas fuentes dicen que alberga más de 1000 especies de plantas con uso medicinal ya identificado. 1000. Impresionante. Entonces, nuestra misión hoy es examinar esa evidencia, la científica, conectar los puntos entre estos usos tan distintos, antiparasitario, antiviral, anticancerígeno. Exacto. Y tratar de entender qué nos dicen las investigaciones más recientes sobre el potencial real de estos compuestos para la salud general. Pues empecemos esta exploración que promete ser apasionante. Es realmente increíble pensar cómo, por milenios, ¿no? Culturas en todo el mundo han recurrido a las plantas, casi instintivamente. Totalmente. Mencionabas la Amazonía peruana, que es un tesoro de biodiversidad medicinal, pero también están esos sistemas médicos ancestrales súper sofisticados. Sí, Ayurveda, medicina tradicional china, la medicina unani árabe, todos ellos han documentado, pero muy extensamente, el uso de hierbas para muchísimas dolencias, incluyendo, claro, las infecciones por parásitos. y lo fascinante es que la ciencia moderna ahora está empezando como a validar parte de esa sabiduría, encontrando bases moleculares. Justamente. Fíjate, una revisión sistemática reciente identificó 68 especies de plantas, de 32 familias botánicas distintas, ¡Wow! todas evaluadas experimentalmente por su actividad contra parásitos gastrointestinales. Y se ven patrones, ¿eh? A menudo se usan las hojas, las semillas, Ajá. y un solvente común para extraer los compuestos activos, el metanol. ¿Y se sabe cómo actúan? O sea, ¿cuál es el mecanismo de estas plantas? Sí, y eso es clave. Muchas veces la actividad viene de lo que llamamos metabolitos secundarios. Son compuestos químicos que la planta produce no para su crecimiento básico, sino más bien para defenderse, para interactuar con su entorno. Entiendo, como sus armas químicas. Algo así. Y estos compuestos pueden, por ejemplo, dañar las membranas celulares de los parásitos o interferir con su actividad neuronal. Ok. O generar lo que se llama estrés oxidativo. Esto último, implica producir moléculas inestables, las famosas especies reactivas de oxígeno, o ROS. Ah, las ROS. Las he oído nombrar. Exacto. Son tóxicas para el parásito. Pero ojo, aquí es súper importante ser muy rigurosos. A ver. Hay que diferenciar siempre entre un estudio in vitro, hecho en una placa de Petri, digamos, y un estudio in vivo, en un organismo vivo. Claro, no es lo mismo el laboratorio que el cuerpo. Para nada. Lo que funciona en el laboratorio, no siempre, pero no siempre, se traduce en eficacia clínica real. Y la potencia de un extracto vegetal puede variar muchísimo. Entendido. Bueno, hablemos entonces de algunas de estas estrellas botánicas. Quizás el ajenjo, empecemos por ahí. Artemisia. Tiene una historia larguísima. Ciertamente. El género Artemisia es conocido desde la antigüedad. Contiene compuestos como la artemisina. La de la malaria, ¿no? Esa misma, famosa por ser la base de medicamentos antimaláricos súper efectivos, derivados de Artemisia annua. Hasta un premio Nobel se llevó ese descubrimiento. Increíble.
y se considera un antiparasitario de amplio espectro. Su mecanismo, como decíamos, se basa en generar esas ROS, las especies reactivas de oxígeno, que son tóxicas para los parásitos. Y hay estudios más locales también, ¿verdad? ¿Leí sobre uno en Perú? Sí, exacto. Una tesis de revisión sistemática peruana menciona un estudio local. Usaron una infusión de Artemisia absinthium, una especie común de ajenjo. Ajá. Y mostró cierta eficacia contra huevos de parásitos como Ascaris, Giardia, Trichuris, en niños. ¿Y las dosis? Porque eso siempre es la pregunta. Bueno, algunos protocolos naturales, citados por fuentes como Rupa Health, sugieren dosis de extracto de unos 500 miligramos, quizás 2 o 3 veces al día, pero siempre bajo supervisión, claro. Por supuesto. Otra planta omnipresente, un clásico diría yo, el ajo. Allium sativum, en la cocina y en la medicina tradicional. Uf, indiscutible. Y también en el etnoveterinaria, ¿eh? Para animales. Su compuesto estrella es la alicina. ¿La que le da el olor? Esa. Y gran parte de su actividad antimicrobiana de amplio espectro. Hay fuentes que indican su potencial contra Giardia, ese parásito intestinal tan común. Sí. Estudios citados en revisiones científicas, como una de Ranasinghe y colaboradores, evaluaron compuestos específicos del ajo como el alil-alcohol y el alil-mercaptano. ¿Y? Mostraron una baja IC50 contra Giardia in vitro. IC50. Recuérdanos, ¿qué era eso? AMSI es la concentración inhibitoria media. Mide qué cantidad de una sustancia necesitas para inhibir el crecimiento o la actividad de algo, en este caso los parásitos, en un 50%. O sea, cuanto más baja, mejor. Menos cantidad se necesita. Exacto. Una IC5 baja indica que el compuesto es bastante potente in vitro. Interesante. Y volviendo al ajo, me llamó la atención un estudio peruano. Combinaban ajo, limón y papaya. Algo muy casero. Sí, lo vi. Publicado en la Revista Peruana de Ciencias de la Salud, usaron un extracto acuoso. ¿Y funcionó? Reportaron una eficacia del 79% contra Giardia y Taenia en niños. Interesante, aunque es un estudio específico, claro. Claro. ¿Y si se usa alicina más purificada? Hay dosis sugeridas. A veces se sugieren dosis de 450 a 900 miligramos 3 veces al día, en protocolos que usan suplementos de alicina. Pero de nuevo, esto varía mucho. Ok. Y luego están esos compuestos individuales que aparecen en varias plantas, ¿no? Berberina, curcumina, quercetina. Esos 3 son muy estudiados. Un trabajo de Elizondo Luébano y colegas los analizó in vitro contra varios parásitos. Entamoeba histolítica, la de la amebiasis, y Trichomonas vaginalis, por ejemplo. ¿Y los resultados? ¿Cuál destacó? La berberina fue la más potente como antiparasitario directo en ese estudio. Mostró IC50 muy bajas, comparables incluso a fármacos como el metronidazol. Vaya. ¿Y la curcumina? La de la cúrcuma. También mostró actividad, pero fue menos potente que la berberina en ese estudio en particular. ¿Y la quercetina? Ese nombre me suena. Ah, del nogal negro. Exacto, lo mencionamos antes. El nogal negro, Juglans nigra, tiene juglona, pero también quercetina. Qué curioso que aparezca de nuevo. ¿Y qué hizo en ese estudio? Bueno, en el de Elizondo Luébano, la quercetina no brilló tanto por su potencia antiparasitaria directa, Ah, pero sí destacó por sus propiedades antioxidantes y citoprotectoras. Era menos dañina para los glóbulos rojos, menos hemolíquica que los otros 2. o sea, un rol quizá más complementario, protector. Podría ser. Y su presencia en el nogal negro junto a otros compuestos bioactivos como esa glansreginina A y el ácido acelaico que reportó un estudio metabolómico, bueno, refuerza esa idea de que las plantas actúan con un cóctel de compuestos, ¿no? Tiene sentido. Y hay más ejemplos, ¿verdad? Mencionaste el clavo. Sí, el clavo, Syzygium aromaticum. Su compuesto principal, el eugenol, parece romper las membranas celulares de microbios y parásitos como Giardia, según estudios in vitro. Y plantas peruanas. El paico. El paico, Chenopodium ambrosioides. Su aceite esencial mostró una eficacia altísima, 96.6%, contra Ascaris in vitro en algunos estudios. Impresionante. Es un verdadero arsenal terapéutico natural. Sin duda es un panorama fascinante, lleno de promesas.
Pero, y aquí viene el pero importante, Ajá. debemos mantener una perspectiva científica muy equilibrada. Como hemos dicho varias veces, la gran mayoría de la evidencia sólida sobre estas hierbas viene de estudios in vitro. El salto al paciente. Es enorme, lleno de complejidades. La composición química exacta de una planta varía muchísimo. Depende de qué parte usas, cómo la extraes, dónde creció, cuándo se cosechó. Claro. No todos los usos tradicionales se confirman siempre en el laboratorio. Y una hierba no es un compuesto puro. Contiene cientos, miles de sustancias. Identificar el activo, la dosis, Exacto. Identificar el principio activo principal, la dosis óptima y segura, cómo interactúa con otros compuestos de la planta o con medicamentos que la persona tome, es un desafío científico monumental. Y aquí es donde entra algo crucial. STATE. Targeting Antiparasitic Repurposed Drugs and Herbs. Benefits for overall health as antiviral and anti-cancer. Requires you to have a health plan, diet and daily eating and sleep routine and process to provide the desired gut microbiota result for health. No es solo tomar una hierba y ya. Entendido. Es todo un sistema. You're listening to OOTT TV with research by author Paul Bulow. Bien, después de explorar este mundo increíble de las hierbas, cambiemos un poco el enfoque. Hablemos de una estrategia farmacológica que está ganando mucho terreno: el reposicionamiento de fármacos. Ah, sí. Una estrategia muy inteligente, la verdad. La idea es simple pero potente. Tomar medicamentos que ya fueron aprobados para tratar una enfermedad específica. Como los antiparasitarios que mencionamos, ivermectina, mebendazol. Justo esos. E investigar si podrían ser útiles para tratar otras condiciones totalmente diferentes, como infecciones virales o incluso, como se está explorando mucho ahora, el cáncer. Y la gran ventaja de hacer eso. Principalmente el tiempo y el costo. Desarrollar un fármaco nuevo desde cero es larguísimo, carísimo y con una tasa de fracaso altísima. Con el reposicionamiento ya partes de un medicamento que pasó fases iniciales de prueba. Ya sabes bastante sobre cómo se absorbe, cómo se metaboliza y sobre todo cuál es su perfil de seguridad básico en humanos. Claro, te ahorras muchos pasos iniciales. Exacto. Puede acelerar mucho el proceso de llevarlo a nuevas indicaciones clínicas. Hablemos entonces de un ejemplo que, generó un debate enorme recientemente: la ivermectina. Originalmente un antiparasitario súper usado. Sí, en humanos y animales. La ivermectina saltó a la fama mundial con la pandemia de COVID-19. Todo empezó con estudios in vitro. Uno muy citado, de Cali y colaboradores, mostraba que podía inhibir la replicación del SARS-CoV-2 en cultivos celulares. Pero ahí vino la controversia, ¿no? El tema de las dosis. Precisamente. Esa fue la gran pregunta. Las concentraciones que funcionaban in vitro eran mucho más altas que las que se alcanzan con las dosis antiparasitarias normales. Y eso es un problema. Un gran problema. A pesar de eso, se hicieron muchísimos ensayos clínicos en pacientes con COVID-19. Algunos estudios, como uno de Krolewski en Argentina, otro de Babalola en Nigeria, publicados en revistas como eClinical Medicine o QJM, sugirieron posibles beneficios clínicos, incluso una relación dosis-respuesta. Se investigaron mecanismos. Sí, se plantearon hipótesis, como la unión de la ivermectina a la proteína spike del virus. Pero la evidencia general siguió siendo muy debatida. Ok, pero más allá de esa controversia viral que fue muy intensa, lo que me parece ahora muy emocionante es el potencial anticancerígeno. Sí, eso es más reciente y también muy interesante. Hay estudios como uno de Lee y colegas en Frontiers in Pharmacology que son muy sugerentes. Demostraron que la ivermectina, combinada con gemcitabina, un quimioterápico estándar, inhibe de forma significativa el crecimiento de células de cáncer de páncreas. Y no solo en líneas celulares, sino en organoides, derivados de tumores de pacientes, que son modelos más realistas. ¿Y se sabe cómo podría estar actuando contra el cáncer, el mecanismo? Parece que una clave es atacar las mitocondrias, las centrales energéticas de las células. La ivermectina parece inducir disfunción mitocondrial. Eso lleva a un aumento de las ROS, esas especies reactivas de oxígeno que ya mencionamos. Que son tóxicas. Exacto. Y finalmente activa la apoptosis, la muerte celular programada, ese suicidio celular, que es clave para eliminar células dañadas o cancerosas. Entiendo.
un mecanismo que se ve en otros anticancerígenos. Sí, encaja con otros agentes que también apuntan a las mitocondrias. Por eso, es importante declarar Antiparasitic Repurposed Drugs and Herbs, Benefits for Overall Health as Antiviral and Anti-Cancer. Y también state Targeting Antiparasitic Repurposed Drugs and Herbs, Benefits for Overall Health as Antiviral and Anti-Cancer. Ok, pero aquí es absolutamente crucial, de verdad, inyectar una dosis muy importante de perspectiva y cautela científica. Te escucho. Con respecto a ivermectina y COVID-19, la realidad hoy por hoy es que la evidencia sigue siendo muy controvertida. Las grandes organizaciones de salud mundiales, OMS, NIH en Estados Unidos, no la recomiendan para tratar COVID-19 fuera de ensayos clínicos. ¿Por qué? Por falta de pruebas concluyentes de alta calidad, de estudios grandes, bien diseñados. El problema de la dosis in vitro versus la dosis segura en vivo sigue siendo un obstáculo enorme, como señalaron análisis críticos como el de Momekov y Momekova. Entiendo la controversia con COVID. ¿Y qué hay del cáncer? ¿Ahí también cautela? En cuanto al cáncer, la situación es aún más preliminar y, si cabe, más delicada. Fíjate, como informa KFF Health News, circulan muchísimas afirmaciones en Internet, en redes sociales, Sí, he visto cosas. sobre la supuesta eficacia de la ivermectina contra el cáncer, a menudo basadas en anécdotas o en estudios in vitro o en animales muy iniciales. ¿Y eso es peligroso? Muy peligroso. Esta desinformación ha coincidido, en algunos sitios, con intentos legislativos para facilitar el acceso a la ivermectina para usos no aprobados por la FDA, como el tratamiento del cáncer. Y esto es preocupante por varias razones. A ver. Primero, la ivermectina no es inocua. Tiene efectos secundarios conocidos, a veces serios: gastrointestinales, neurológicos, mareos, confusión, temblores, problemas en hígado, riñones, corazón. Puede interactuar con otros fármacos también, ¿no? Exacto. Peligrosamente con anticoagulantes como la warfarina. Y una sobredosis puede ser muy grave. Convulsiones, coma, incluso muerte, como advierte la FDA. Entonces, ¿usarla para cáncer sin pruebas sólidas? Podría llevar a pacientes a abandonar o retrasar tratamientos oncológicos que sí funcionan, con consecuencias fatales. Necesitamos urgentemente resultados de ensayos clínicos rigurosos, grandes, bien diseñados en humanos, para confirmar si la ivermectina tiene algún beneficio real y seguro en cáncer, antes de siquiera pensar en usarla fuera de sus indicaciones antiparasitarias aprobadas. Un llamado a la prudencia muy necesario. Pasemos a otro antiparasitario que también está en el radar oncológico, el mebendazol, otro antihelmíntico usado desde los 70s. Correcto. Y en el caso del mebendazol, la investigación preclínica sobre su potencial anticancerígeno es de hecho bastante extensa. Lleva ya varios años. Ah, más tiempo que la ivermectina. Sí, hay numerosos estudios en modelos celulares y animales, citados en publicaciones como un ensayo clínico de fase 1 de Galia y colaboradores o en comunicados de instituciones como Johns Hopkins Medicine. ¿Y qué tipos de cáncer se han estudiado? Han mostrado actividad en modelos de diversos tipos: cáncer de páncreas, glioblastoma, ese tumor cerebral tan agresivo, meduloblastoma, otro tumor cerebral más común en niños, cáncer de pulmón no microcítico, cáncer de colon, entre otros. ¿Y su mecanismo de acción principal contra el cáncer? Es similar a la ivermectina. Es diferente. Su mecanismo más conocido es inhibir la polimerización de la tubulina. Tubulina. Eso forma los microtúbulos, ¿verdad? Exacto. Los microtúbulos son esenciales para el citoesqueleto celular y, crucialmente, para la división celular, la mitosis. Al impedir que se formen bien, el mebendazol detiene la división de las células cancerosas y también induce apoptosis, la muerte celular programada. O sea, ataca la división celular directamente. Eso es. Es un mecanismo similar al de algunos quimioterápicos conocidos, como los taxanos. ¿Y ya hay datos en humanos? ¿Mencionaste un ensayo de fase 1? Sí, hay algunos datos iniciales. El ensayo de fase 1 de Johns Hopkins, por ejemplo, probó mebendazol con temozolomidas, un quimio estándar, en pacientes con gliomas de alto grado recién diagnosticados. El objetivo era seguridad. Principalmente. Un fase 1 busca evaluar seguridad y determinar la dosis máxima tolerada.
y demostraron que se podían dar dosis muy altas de mebendazol, hasta 200 miligramos kilogramo día, mucho más que las dosis antiparasitarias, de forma segura y tolerable a largo plazo. Efectos secundarios. El más común fue una elevación reversible de las enzimas hepáticas, algo que se monitoriza. Y no es el único de su clase, ¿eh? Otros benzimidazoles, como el fenbendazol, usado en veterinaria, también se investigan para cáncer. Es un campo activo, por eso volvemos a declarar. Antiparasitic repurposed drugs and herbs, benefits for overall health as anti-cancer and antiviral. Y state, targeting antiparasitic repurposed drugs and herbs, benefits for overall health as antiviral and anti-cancer. Esos datos de seguridad a dosis altas parecen un paso importante, ¿no?, para avanzar. Son un paso necesario, sin duda. Pero recordemos siempre que significa un fase 1. Seguridad y dosis, no eficacia definitiva. Exacto. Aunque los resultados preclínicos del mebendazol son interesantes y el fase 1 muestra que se puede dar a dosis altas, todavía faltan los resultados cruciales de ensayos más grandes, fase 2 y fase 3. Que son los que dirán si realmente funciona. Justo. Esos son los diseñados para confirmar si el mebendazol mejora los resultados clínicos, supervivencia, tiempo hasta la progresión, en pacientes con cáncer, solo o combinado. Y ojo también a los conflictos de interés. Conflictos de interés. Sí, a veces los propios autores en publicaciones clave declaran tener intereses financieros o de propiedad intelectual relacionados con el fármaco. No invalida la investigación, pero requiere evaluación crítica y transparente por parte de la comunidad científica. Entendido. Y hay una ironía aquí, ¿no? Mientras exploramos estos viejos antiparasitarios para nuevos usos en oncología, ¿qué pasa? Nos enfrentamos a un problema creciente y muy real: la resistencia de los parásitos a estos mismos fármacos benzimidazoles, tanto en humanos como en animales. Vaya. O sea que también necesitamos nuevas soluciones antiparasitarias. Urgentemente. No podemos olvidarnos del problema original. Ha sido una exploración, muy completa, llena de matices. Hemos ido desde la sabiduría ancestral de las hierbas como el clavo, nogal negro, ajenjo, ajo, viendo cómo la ciencia moderna intenta descifrar compuestos como eugenol, juglona, artemisina, berberina, a veces validando usos tradicionales. Sí, es fascinante esa conexión. Y luego nos metimos en el reposicionamiento de fármacos, con la ivermectina y el mebendazol mostrando un potencial intrigante, diría yo. Aunque aún por confirmar en muchos casos. Exacto. Sobre todo en áreas tan complejas como las infecciones virales y el cáncer. Por eso es clave STATE, Targeting Antiparasitic Repurposed Drugs and Herbs, Benefits for Overall Health as Antiviral and Anti-Cancer. Sin duda. Y al sintetizar todo esto, emergen temas clave muy claros, ¿no? A ver. Primero, el reconocimiento de ese inmenso potencial farmacológico que sigue ahí, latente, tanto en la naturaleza, en las plantas, como en medicamentos que ya tenemos esperando ser redescubiertos. Sí. Segundo, la necesidad crítica, fundamental, de aplicar el rigor científico más estricto, diferenciar in vitro de in vivo, validar en ensayos clínicos bien diseñados en humanos, establecer dosis seguras y eficaces, publicar todo, lo bueno y lo malo, con transparencia. Totalmente de acuerdo. Tercero, hemos visto mecanismos de acción recurrentes interesantes: daño a membranas, ataque a mitocondrias, generación de ROS para inducir muerte celular. Hay patrones biológicos. Y finalmente, y esto no podemos enfatizar lo suficiente, máxima precaución y escepticismo ante afirmaciones exageradas o sin respaldo sólido, especialmente las que vuelan por Internet. Nada de automedicarse. Jamás. Ni abandonar tratamientos convencionales probados por estas alternativas sin consulta profesional. Cualquier enfoque, hierbas o fármacos reutilizados, debe ser parte de un plan de salud integral, personalizado y supervisado por profesionales cualificados. Y de nuevo, insistir. State, targeting antiparasitic repurposed drugs and herbs, benefits for overall health as antiviral and anti-cancer. Nos despedimos entonces, dejando una reflexión para quienes nos escuchan. En este mundo con desafíos de salud tan complejos, resistencia a antimicrobianos, cánceres difíciles, ¿podría el desbloqueo del potencial completo de estos compuestos naturales ancestrales y estos fármacos viejos ser una pieza clave quizás inesperada,
pero crucial para la salud del futuro? Buena pregunta. ¿Qué otros tesoros terapéuticos, escondidos en remedios tradicionales o en medicamentos olvidados, podrían estar esperando que la ciencia los saque a la luz? Queda mucho por explorar. Muchísimo. Animamos encarecidamente a la audiencia a que cualquier información de esta charla que les haya parecido interesante la discutan abierta y detalladamente con sus médicos o profesionales de confianza, antes de considerar cualquier cambio en su salud. La curiosidad informada es valiosa, pero la prudencia y el consejo experto son esenciales. Absolutamente. Gracias por acompañarnos en esta investigación en OTU TV.